realmente sucede un evento el 24 y ellos se ven forzados y Peña Gómez llama en tribuna democrática y se ven forzados a adelantar el contragolpe. Lo que unifica a la clase política es realmente, después de la revolución, la guerra patria, la invasión, donde ya están los dominicanos y los golpistas. Hola amigos, bienvenidos al Verificador. Esto es el periodismo de datos. Qué bueno que están con nosotros en esta semana. Este programa será dedicado por completo para analizar la Guerra de Abril del 1965. ¿Cuáles son las consecuencias de este hecho? El episodio, cuáles son los lugares emblemáticos, quiénes son los héroes, quiénes son los antihéroes, y también analizar lo que significó eso para esa gran generación de dominicanos que vivieron ese hecho. Conmemoramos 50 años que tenemos que condensarlo, así que viajamos al pasado para comprender el presente en la hemeroteca. Hoy la hemeroteca se dedica a analizar qué ocurrió en el 1965, específicamente las consecuencias de un golpe de Estado. Viajamos al pasado para comprender el presente. Están dadas las condiciones para que nuevamente en la sociedad dominicana se produzca un hecho de esa magnitud. ¿Ha cambiado la ideología de los actores políticos? ¿Qué sucede con los militares de hoy si lo comparamos con los militares del pasado? Bueno, pues estas interrogantes tengo yo y quisiera que me la contestara la señora Luisa de Peña Díaz. Ella es la directora del Museo de la Resistencia Dominicana y con mucho gusto ha aceptado esta invitación a este programa. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme, muchas gracias. Doña Luisa, usted ha trabajado con mucha dedicación para que ya tengamos hoy como una realidad el Museo de la Resistencia Dominicana, que surgió, tengo entendido, de una iniciativa de una de las madres, ¿no?, de los que murieron en uno de estos episodios de resistencia del pueblo dominicano, preocupada porque no tenía quién cuidar esas pertenencias de ese hijo que por derecho es un héroe. ¿Es así? Sí, una de las madres de los expedicionarios del 59, ya hace casi 2 décadas, porque fue para el año 95-96, me expresó esa preocupación. Ya yo tenía tiempo trabajando en el área de museo, que es mi especialidad, y entonces me dijo que por qué no se le hacía un museo a los expedicionarios del 59, entiéndase, la raza inmortal, la gente de Constanza, Maimón y Esterondo, que vino el 14 y 20 de junio del 59 a derrocar la tiranía de Trujillo. Y ahí, con esa idea, fue que nació inicialmente un museo de historia, que después se fue transformando en un museo de memoria. Y ya no era solo los expedicionarios, porque luego de uno ir profundizando se da cuenta que uno no puede sacar un episodio de su contexto histórico, de sus antecedentes, sus consecuencias y todo eso. Entonces se fue ampliando y como museo memorial ve lo que es la práctica, la política de terrorismo de Estado en la República Dominicana en el siglo XX, que va desde 1916 a 1978. Y ahí se ven las 4 dictaduras que tuvimos en la República Dominicana. A mí me gustaría que conversáramos con relación al 1965, que es lo que estamos conmemorando en todo este mes de abril. Para usted, los antecedentes determinantes de la guerra, de la revuelta del 65, ¿cuáles fueron?
El golpe de Estado, definitivamente, claro, el 65 es un estallido popular donde hay una acumulación que viene desde una primera dictadura militar norteamericana del 16 al 24, la instauración de más de 3 décadas de dictadura, de una tiranía horrorosa. Finalmente, el pueblo dominicano tiene derecho a elegir democráticamente un presidente y a los 7 meses dan un golpe de Estado. Inmediatamente después viene un alzamiento del líder de la resistencia, Manolo Tavares, que fue asesinado junto con sus compañeros. Entonces, nunca se dan las consecuencias, no necesariamente se dan al otro día. Te pueden tomar meses, años y hasta décadas. Entonces, ese fue un elemento importante, el asesinato de Manolo y sus compañeros del 14 de junio. Empezaron a partir de ahí, ya los estudiantes y las mujeres estaban organizadas y habían hecho pues resistencia al golpe de Estado, pero empiezan a organizarse ya diversos grupos de profesionales, de obreros, de campesinos, en contra de lo que era un gobierno de facto. Y no solamente un gobierno de facto de carácter dictatorial, sino que increíblemente corrupto. El gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana desde 1844, tomando en cuenta a Pedro Santana, Buenaventura Báez, la dictadura de Lili, la de Trujillo. Realmente el espacio del triunvirato, porque rompió una serie de cánones éticos y de apariencia. Llegó a un punto que el jefe de la policía formó una compañía que se llamaba Policía Nacional S.A. y se dedicaba al contrabando legal. Y así diferentes grupos militares se dedicaron al contrabando. Estaba el grupo de San Isidro, el grupo de San Cristóbal, o sea, y bueno, ese año y pico, casi 2 años, fue realmente terrible. Cuando viene el contragolpe, porque lo que pasa es un contragolpe. Sí, pero antes de irnos al contragolpe, doña Luisa, usted ha hablado que la consecuencia más importante es el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, sí, como antecedente, la muerte de Manolo, ¿no? Y lo que significó para esa generación. Pero he observado, estudiando ese momento en el que yo ni idea de cómo nacer, pero he observado que la mayoría de los autores hablan de que había un pensamiento en la sociedad dominicana que hoy no vemos, había una mayor participación. Es decir, el derrocamiento de Bosch, la instalación de una junta militar y de todos los horrores que hizo esa junta militar, el dominicano reaccionó, pese a que una gran parte de los ciudadanos habían vivido lo que fue el terror de la dictadura de Trujillo, pero diferentes grupos reaccionaron de una u otra manera. Eso sí me parece a mí interesante, ¿no? Que eso no lo vemos hoy, como esa no, participación es que no podemos comparar los diversos grupos que se enfrentaron a la Junta Cívico-Militar. Hay que entender el contexto histórico del momento. República Dominicana acababa de salir de una dictadura. Entonces, la sociedad dominicana había descubierto la libertad y la democracia, y a través de la Constitución del 63 había vislumbrado una serie de conquistas sociales importantes. Al día de hoy, las nuevas generaciones, y no quiero parecer dura, dan por sentado todas esas conquistas. No es lo mismo hablar 1, 2, 3, 4 años de caída de una dictadura de 3 décadas, a hablar 50 años después, donde han habido periodos de democracia plena, defectuosa, pero democracia plena, a partir del 78, que cae la dictadura de Balaguer. Entonces, se dan por sentado muchas conquistas, y muchas de esas conquistas son producto de Abril, y son productos también del
corto, efímero gobierno de Juan Bosch, que se ha vuelto un referente ético en forma de gobernar. Entonces, las condiciones no son las mismas. No es lo mismo un pueblo largamente oprimido en la rapidez de su reacción a un pueblo que tiene ya un tiempo viviendo en democracia. Amén de que las luchas de hoy en día son muy diferentes a las luchas de aquel momento. En aquel momento se estaban luchando por los derechos civiles y políticos. Hoy día tenemos esos derechos civiles y políticos que son las libertades, básicamente. Y hoy día la lucha es más que nada por los derechos económicos, sociales y culturales. Y no quiere decir que que no hay lucha, claro que sí. Lo que pasa es que los métodos son diferentes. Ya no hay terrorismo de Estado, no hay, porque la violencia de Estado genera violencia revolucionaria. Si no hay violencia de Estado, no hay violencia revolucionaria. La violencia de Estado produce eso. Entonces, Mandela decía que el gobierno que ejerce la fuerza frente a los oprimidos, a su pueblo oprimido para oprimirlo, obliga al pueblo a responder con esa misma fuerza, y eso es lo que pasa. Entonces, no se puede comparar aquel momento con este, pero definitivamente que ahora sí también hay movimientos importantes para la conquista de nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Vimos no hace mucho lo del 4% para la educación, vimos la lucha de Lomas Miranda, vimos la lucha con la cementera. Entonces, no todas se ganan, muchas se pierden, la gran mayoría se pierde. Pero es... Queda el referente. Ajá, queda el referente y la lucha continúa, la lucha no termina nunca. O sea, no quiere decir que porque hoy tú no consigas lo que te mereces, porque son derechos, mañana no lo... Los derechos se exigen y se arrebatan al Estado, al gobierno. O sea, los gobernantes nunca te regalan los derechos. Eso es la historia de la humanidad, no es de República Dominicana, en la historia de la humanidad. El gobernante está cómodo como está, no quiere ni requiere ningún cambio. El que requiere y quiere cambio es la población. Entonces la población es la que exige el derecho. Doña Luisa, la muerte de Manolo y los miembros del movimiento 14 de junio, eran 317, varios frentes guerrilleros, ¿unificó a la clase política ese hecho de horror? No inmediatamente, no. Se ve las consecuencias. Lo que unifica a la clase política es realmente, después de la revolución, la guerra patria, la invasión, donde ya están los dominicanos y los golpistas, que son los que piden la intervención de un ejército extranjero. Realmente, en el momento del asesinato de Manolo y sus compañeros, que suman entre todos 29 de los que fueron asesinados, con él en la masacre de Manolo fueron 15 juntos, que fueron colocados en un paredón y fusilados. Realmente en ese momento lo que provoca es un gran estupor y provoca la renuncia del presidente del triunvirato, del gobierno golpista. O sea, hace así, quiebra la unidad de los golpistas. Y a partir de ese momento empiezan a separarse una serie de grupos que estaban apoyando el golpe, empiezan a separarse y a desligarse de la Junta Cívico-Militar o sea, de lo que es en sí la dictadura, el triunvirato. Entonces empieza a quebrarse. La unificación del otro lado no se da inmediatamente, o sea, es un proceso. Pero sí que el asesinato de Manolo quiebra esa unidad, porque es a todas luces un crimen de lesa humanidad y no todo el mundo está dispuesto a estar ligado a un crimen de lesa humanidad. Entonces nosotros creemos que fue un hecho determinante que impulsó conciencia
en la población en general. Hay que entender que el 14 de junio era la tercera fuerza más importante del país. Estaba el PRD, la Unión Cívica y el 14 de junio. Entonces el 14 de junio tenía alcance nacional. Y eso se ve al día de hoy. Tú vas al pueblo más remoto y te encuentras un catorcista. Uno que te dice, yo era catorcista. Yo vi a Manolo en tal meeting de tal, porque yo fui, o sea, Manolo concitaba multitudes. Entonces, naturalmente, cuando asesinan al líder de este movimiento, eso afecta a nivel nacional y crea conciencia a nivel nacional. Sin lugar a dudas, el asesinato de Manolo fue la pérdida más sensible de todo lo que eran las fuerzas liberales y revolucionarias en la República Dominicana. Y digo revolucionarias expresamente, porque aquí la revolución, la palabra revolución, siempre la han ligado a lucha armada, y no es así. Revolución es ruptura del orden establecido. Hay revoluciones pacíficas, muchísimas han habido, y revoluciones armadas, otras tantas también. Entonces, los revolucionarios eran aquellos, en ese momento en República Dominicana, que querían romper el orden establecido, un orden heredado de la dictadura. Entonces, eso es lo que... En el contexto internacional, luego de que asume Ronald Reagan la presidencia de la Junta Cívico-Militar, matan a Kennedy en los Estados Unidos, entonces asume la presidencia Lyndon Johnson. Pero Lyndon, él reconoce ese gobierno de facto que está en la República Dominicana. Sí, un tiempo después, fíjate. El proceso es el siguiente. Dan el golpe de Estado a Bush. Sí. Kennedy es asesinado. El 14 de junio se levanta en armas. Entienden los Estados Unidos que tienen a la puerta otra Cuba. El gobierno de Lyndon B. Johnson reconoce la dictadura como gobierno legítimo. Lo reconoce él, no lo reconoce, o sea, lo reconoce Estados Unidos, pero muchos otros no lo han reconocido en ese momento. Y muchos otros no los reconocen nunca. Entonces, ese es el proceso realmente. Donald Reagan toma posesión una vez renuncia Emilio de los Santos, el presidente del triunvirato, por el asesinato de Manolo y sus compañeros. Porque cuando se habla del alzamiento de Manolo, se determina en el Palacio Nacional que se le va a respetar la vida y se riegan volantes y se le garantiza al 14 de junio, inclusive el mismo Tavares Espaillá, que era miembro del triunvirato, le garantiza a Manolo su vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué Manolo le cree? Porque Tavares Espaillá y Manolo comparten celda posterior al ajusticiamiento de Trujillo y él cree en la palabra de esta persona. Pero ¿qué pasa? Eso que se acuerda en Palacio, en San Isidro se da otra orden. Los mismos miembros del triunvirato y del gobierno dan una contraorden en San Isidro, y San Isidro, cuando el 14 de junio acoge el cese al fuego, porque ese es un cese al fuego, cuando acoge el cese al fuego, es un cese al fuego falso y son fusilados. Entonces, como Emilio de los Santos, como presidente del triunvirato, había garantizado eso y había dicho que él renunciaba si fusilaban a Manolo, no hay una mejor prueba del fusilamiento de Manolo que esa, que el presidente del triunvirato renuncia. Ya al día de hoy se saben muchísimos detalles, que inclusive nosotros tenemos una causa abierta por crimen de lesa humanidad, que está abierta y frisada en la nevera de la Procuraduría. Pero bueno, el asunto es que todo eso, naturalmente los norteamericanos jugaron un papel determinante en todos esos episodios, empezando por el golpe de Estado. El hecho de que haya 1, 2, 3, 4 países, 5, 10, 12, es más, todos los países del mundo que reconozcan la dictadura del triunvirato como un gobierno legítimo, no lo hace legítimo. Porque lo único que legitima a un gobierno es haber sido, dentro del contexto democrático,
elegido por el pueblo. El único que tiene el poder de entregar la legitimidad de un gobierno es el pueblo. Y ese gobierno no fue elegido por el pueblo. Entonces, y Camaño lo dice a la entrega de poder. Precisamente unas palabras parecidas sobre la legitimidad del poder. Sí. Entonces, no importa, el triunvirato fue un gobierno ilegal y fue un gobierno ilegítimo. Y violó en forma sistemática los derechos humanos. Fue un gobierno muy corrupto, y todo eso, al ser un gobierno tan corrupto, se le fueron separando los industriales, los empresarios, se fueron alejando porque no habían garantías de estabilidad en el gobierno. Y todo eso fue un caldo de cultivo que fortaleció el momento del contragolpe. El contragolpe sucede el 24 de abril, es total y completamente exitoso, la revolución se da, es triunfante, se gana la revolución, pero a los 2 días están desembarcando 42.000 marines norteamericanos, se inicia una guerra, y esa guerra sí es la guerra que se pierde. Doña Luisa, permítame hacer una pausa, y cuando regresemos vamos a detenernos un poquito para señalar algunos aspectos importantes sobre el contragolpe y por qué hoy estamos conmemorando 50 años. Hay muchos estudiantes, vi una encuesta de Telesistema que decía, bueno, muy mal formulada, pero yo lo que quiero destacar es el mensaje, que decía que la mitad de la población no sabía lo que había ocurrido el 24 de abril de 1965. Hacemos una pausa y en breve volvemos con la señora Luisa de Peña, directora del Museo Nacional de la Resistencia. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva.